episodio de Entre Opciones, el podcast, un espacio donde hablamos sobre las vivencias y realidades de los profesionales y emprendedores latinos que han decidido establecerse en Canadá por mejores oportunidades. El día de hoy estamos muy contentos de tener a nuestra invitada, quien nos estará dando un poquito de información sobre qué necesitamos hacer para migrar de un mercado a otro, ajustarnos a ese mercado y continuar en el proceso de crecimiento, pero que también nos dará algunos tips sobre migración y cómo podemos de igual manera mejorar para prepararnos para ese proceso migratorio que aún anhelamos hacer. Para ello, damos la bienvenida el día de hoy a nuestra querida amiga Emily Duvergé desde Rumbo Canadá. Emily, bienvenida, por fin te tenemos con nosotros. Estoy muy agradecido porque de verdad has sacado el tiempo para conversar un poquito con nosotros sobre migración y luego de todas las cosas que yo he dicho sobre ti, como has empezado desde el área financiera hasta moverte hasta una grandiosa empresa como tienes hoy en día, Rumbo Canadá. Qué bueno poder escuchar de una cónsul como tú o una persona que tiene la experiencia como tú de poder asesorar muchísimas personas allá afuera que aún están buscando la manera de emigrar hacia Canadá. Y que obviamente hemos visto que en Latinoamérica esta migración masiva, como hoy en día se le conoce como fuga de cerebros, continúa pasando. Emily, bienvenida a nuestro episodio. ¿Cómo te sientes? Gracias, yo feliz de estar aquí en Entre Opciones de Podcast. Gracias por tenerme y bueno, aquí estamos para responder las dudas y hablar un poquito, ¿verdad? De todo, de migración, de la vida, de todo lo que queramos conversar en la tarde de hoy. La vida profesional que puede parecer tan fácil, pero al mismo tiempo sabemos que es de verdad difícil muchas veces aquí en Canadá. Pero, Emily, sabemos que hoy en día tienes una empresa exitosa que se dedica específicamente a ayudar a personas, es lo que te apasiona, pero ¿cómo tú haces una migración tan grande, no solamente de país, pero sino también de una carrera tan complicada como quizás pues son las finanzas y caes ahora en la migración? Háblame un poquito de cómo nace esa Emily financiera y hace ese transcurso hacia una Emily ahora completamente diferente que se encarga de apoyar personas en todos sus procesos migratorios. Claro, bueno, tú sabes que la vida da muchísimas vueltas. Uno nunca puede decir que no, Ujú. porque la vida puede sorprenderte, es la realidad. Yo vengo de República Dominicana, igual que tú, ¿verdad que sí? Y nada, yo vengo de quizás una costumbre de estudiar fuera de mi país, de ver un poquito de más allá, ¿verdad? A esa ventana que estamos acostumbrados. Claro, Desde que yo tenía 18 años, 19 por ahí más o menos, yo me fui de intercambio fuera de República Dominicana, y eso como que me abrió muchísimo la mente. Y ya luego de que tú haces eso una vez, como que uno nunca está conforme, es la sí, realidad, y siempre quiere algo más. Entonces, ya luego de ese intercambio, que yo regresé a República Dominicana, que terminé mi carrera universitaria, pues ahí tuve la oportunidad de estudiar una maestría fuera del país también y pude hacerlo, volver a vivir esa oportunidad, ¿no? De vivir fuera. Entonces, uno se queda con eso, con todo ese mundo de posibilidades que puede abrirse. Y ya para el 2014, 2015, pues yo empecé a escuchar el tema de Canadá, Canadá, Canadá. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a intentarlo. Si se da bien y si no, también. O sea, yo honestamente este proyecto Canadá nunca fue un proyecto que le dediqué toda mi vida, ni mucho menos, o sea, siempre fue algo que lo hice con mucha fluidez, o sea, vamos a ver si se da y si no, pues seguimos aquí felices. Como que nunca forcé claro. en la realidad y se dio bastante bien, gracias a Dios. Así que en el 2016 yo llego a Canadá con mi esposo, llegamos pues sin amigos aquí, sin conocidos, no tenemos familia en Canadá tampoco. Y ahí llegamos pues a forjar un futuro, ¿verdad? El camino, como muchos de los que están escuchando este podcast, pues les ha tocado vivir. Quizás realidades muy diferentes, porque en el 2016
vamos a decir que no había tanta información o no había Claro. tantas personas latinas que hablaran de Canadá, de su experiencia y demás, así que costó un poquito esa adaptación al principio. Yo llegué, me acuerdo que cuando yo llegué ya como residente permanente a Canadá, la empresa para la cual yo trabajaba en República Dominicana me permitió seguir trabajando remoto en ese tiempo. Qué oportuno. Yo súper agradecida de mi jefe. Si me estás escuchando por ahí, sabe que lo quiero muchísimo. Pero sí, esa oportunidad creo que fue lo que nos ayudó, tanto económicamente, porque la realidad hay que decirlo, ¿verdad? No es lo mismo tú venir con tus ahorros sin un trabajo a tú venir con tus ahorros y también con un ingreso que puede ir sucediendo mientras tú te vas adaptando a Claro. este país. En ese momento yo trabajaba para una empresa que se llama 3M, que yo sé que mucha gente la Muy conoce. conocida. Y toda mi experiencia en República Dominicana fue en ese tipo de empresas multinacionales que trabajan en el área de finanzas corporativas. Entonces, trabajaba mucho con SAP, que yo sé que tú tienes ese background Ay, también. ay. Me Trabajaba encanta mucho SAP. con mucho presupuesto, muchos Excel, mucho tirando números y demás, mucho amaneciendo cuando había entrega de presupuesto y todo eso. Pero fue una buena oportunidad. Gracias a Dios, desde que pude entrar al mercado laboral en República Dominicana, entré a empresas de esa rama de productos masivos. Y ya cuando uno entra a ese mundo, es difícil salir de ahí. O sea, es fácil tú brincar de una empresa a otra, ¿verdad? En el mundo multinacional, pero ya tú salir de ahí es complicado porque es chévere, ¿no? Trabajar en empresas de alto calibre, vamos a decirlo así. O sea, hay muy buenas oportunidades. Entonces, nada, ese fue mi background en República Dominicana. Y cuando migré a Canadá, también esos trabajos me permitieron viajar mucho en países de Latinoamérica y Caribe para todo el tema de finanzas y demás. Y siempre a uno le queda como que ese bombillito, ay, pero ¿y si yo intento emigrar a otro país o otras oportunidades? Y eso fue como que lo que me abrió muchísimo la mente. Así que así llegué a Canadá. Cuando llegué, conseguí trabajo aquí también en ese ambiente multinacional, gracias a el historial laboral que ya yo venía, ¿verdad? Trayendo de República Dominicana. Entonces, como que no me fue tan complicado, por suerte, entrar al mundo laboral en Canadá o la famosa experiencia canadiense, porque esa experiencia canadiense, cuando ya tú vienes de empresas que son mundialmente reconocidas, como que se entiende, ¿no? Como que se pasa por default, Ayuda por mucho. decirlo. Ayuda mucho. Ayuda bastante. Así que nada, así fue que logré mi primer trabajo aquí. Me acuerdo, así como una anécdota. Yo entré a trabajar aquí a una empresa de cereales que se llama Kellogg's, que todo el mundo ha comido de Muy las cereales conocida, Kellogg's, por claro. Dios. Y me quedaba lejos de la casa. Yo vivía en North York y la empresa estaba en Mississauga. Ah, Eso, tú que no vives en Toronto, vamos a decir que eso queda en carro como 40 minutos. Eh, si hay tráfico, un poquito más. Y en transporte público, quizá 2 horas, no sé, más o menos. Y yo me acuerdo que ese primer invierno, yo no soy para nada morning person. Ahora que soy un poquito morning person, porque tengo que levantarme súper temprano porque no hay mucha opción. no hay otra opción. Pero yo me acuerdo que yo era el huye huye y la cosa, y yo gasté un dineral en Uber, porque no podía llegar tarde. No podía llegar tarde. Y la nieve y el frío, y decía, no, yo no voy a pasar de frío. Entonces ahí fue como que pudimos comprar un carro, pero compramos el carro, pero no teníamos la licencia El carro y parqueado ahí sin poderlo el manejar. carro en el dealer parqueado sin poder usar hasta que por fin pasamos el examen de la licencia. Y como que ya todo ahí fue como que, tú sabes, como que caminando poquito a poco. Ya después de eso entré al Scotiabank, a una posición gerencial, gracias a una grandiosa amiga también.
y luego de eso fui a otra empresa de consumo masivo también, farmacéutica. Y ya ahí ya yo venía como acarreando como ese burnout. Tú sabes que uno se cansa, o sea, uno se cansa Claro. y se hacen muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Esto me hace feliz o yo quiero algo más diferente. Y yo soy muy de ayudar a la gente. Me encanta como ese sentimiento de tú poder dar tu granito de arena a la gente, ¿no? Y como ayudarla a dar ese brinco. Y yo sentía que aunque mi trabajo era bien remunerado, eh, era importante lo que hacía y me gustaba, yo no sentía esa ayuda que yo le daba a las demás personas. O sea, obviamente había una ayuda empresarial, se ayudan a las empresas, a los accionistas y demás, pero yo no sentía que estaba aportando a la gente. Entonces, ya en ese punto, ya yo era consultora de inmigración, ya cuando yo estaba todavía trabajando en el banco y luego de que estaba trabajando en Apotex, ya yo era consultora, entonces lo hacía muy esporádicamente, en los fines de semana, en las noches, yo no tenía hijos tampoco en ese momento, o sea, como que ahí no Eras había, un alma libre, como dicen. exacto, ahí no había tema, de que tengo que dormir muchacho, no, nada de eso. Entonces, eso era después del trabajo, yo atendía a mis clientes y así, o sea, bien esporádicamente. Hasta que yo como que vi que ya el nombre había crecido, ya la gente me conocía, estaba cansada, la verdad, porque hacía también mi trabajo de 8 a 5 y luego esto de varias horas al día también y era demasiado. Y uno siempre tiene ese sueño de que yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero emprender, al menos yo tenía ese sueño, ¿verdad? Hay gente que no lo tiene y Claro. yo sí lo tenía. Eh, yo soñaba con eso, de yo poder manejarme mi tiempo y de poder trabajar incluso de cualquier país del mundo. Que de eso vamos a hablar ahora, Yo o estoy ahorita, seguro si que tú sí. quieres. Estoy seguro que De sí. que, de que la gente piensa que se trabaja menos, pero no, es todo Se lo trabaja contrario. más. Se Se trabaja trabaja mucho más. más. Oye, pero una cosa, Emily, tú que hablas de estas empresas multinacionales, obviamente yo tengo un poquito, no tanta experiencia quizás en el mundo corporativo como tú, y es bien interesante porque tú vienes de una industria que realmente paga robustamente bien, comparado con otros empleos que normalmente no son típicamente lo que nosotros estamos quizás hablando en este momento. Entonces, Ujú. y es algo interesante porque en el episodio pasado, yo cuando tenía a mi invitado aquí, hablábamos por qué, aun cuando yo estoy ganando los 150, los 200,000 pesos dominicanos, por decir en un ejemplo un número, en posiciones de alta gerencia, ¿por qué aún así yo converso diario con personas que me dicen, Iván, estoy dispuesto a irme para allá, no me importa cómo vaya a entrar, no me importa que vaya a entrar con un entry level, no me importa que voy a empezar como empacador, lo único que quiero es salir. Y es bastante interesante porque estas personas que me dicen que quieren salir sin importar la vía eh, laboral que estén teniendo para hacer, son personas de alto rendimiento. Te estoy hablando de personas que tienen eh, varias carreras, tienen el idioma ya de por sí, tienen el tema de una maestría o un doctorado en algo, y aún así quieren salir de Latinoamérica. Y yo me pregunto, ¿por qué seguimos viendo quizás esta fuga de cerebro de personas que son altamente calificadas? Yo empecé como analista. Hay muchos que no tienen la oportunidad ni siquiera de empezar como un analista y tú sabes a lo que me refiero. Sí, Entonces, totalmente. en tu experiencia y lo que has visto como en todo este proceso del flujo de migración que sigue pasando, ¿cuáles son algunas cosas que tú quizás has visto que pasa con estas personas que son altamente calificadas, crean un plan y exactamente siguen ese plan y se insertan en el mercado laboral aquí en Canadá, para bien o para mal? ¿Cuáles son realmente Claro. los resultados? Porque yo estoy seguro que muchas personas que están viendo este podcast el día de hoy se estarán preguntando, óyeme, yo quiero aún así intentarlo, pero ¿podré yo insertarme en el mercado laboral o podré yo realmente tener el resultado que yo estoy buscando? Claro, mira, tú sabes que a veces no no es todo lo económico, ¿verdad? A veces la gente quiere
algo más, quiere Excelente. tiempo, quiere calidad, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere seguridad, o sea, no siempre es lo que tú ganas, ¿verdad? Los 15 y los 30, porque si tú no puedes disfrutar eso por lo que tú tanto trabajas, entonces, ¿para qué trabajas o para qué lo ganas? La mayoría de clientes que he tenido, así como tú lo dices, de muy buena preparación, de currículum espectaculares y demás, en su mayoría convergen en eso, que quieren un paso más lento, que quieren seguridad para sus hijos, Excelente. obviamente que quieren pausar un poco su ritmo de vida y así entender qué es lo que los hace felices realmente. Tú te vas a sorprender la cantidad de personas que no son felices, Iván, aunque tengan un super Todo salario el dinero del o mundo, una aunque estén super ganando. posición, pero no son felices porque el trabajo lo tienen porque es lo que sustenta su casa. Pero quizá no tienen tiempo ni siquiera de salir con sus hijos al parque a caminar porque llegan cansados de un tapón de 45 minutos luego de 8 horas de reunión. O sea, tú me entiendes. Hay más cosas adicionales a eso a que el salario. Entonces, eso es lo que veo. Cuando una persona ya tiene ese sueño de que quiere venir a Canadá, yo creo mucho en la migración responsable. Y creo que lo he conversado contigo anteriormente sobre eso. De que no es que una persona diga, me quiero ir para Canadá, voy a dejarlo todo y listo. Y tengo las expectativas súper altas de que yo voy a Canadá a hacer más de lo que estoy en mi país. Excelente. Hay que tener obviamente expectativas realistas, es lo primero, pero también entender que así como tú quieres venir a Canadá y tienes muy buen perfil, así hay 10,000 que tienen perfiles Muchísimas personas. hasta superiores a los tuyos. Entonces, ese tipo de personas, lo importante es aterrizarlos. Aterrizarlos de que quizás la preparación que tú tienes te funciona en tu país, pero para tú poder lograr estabilidad laboral, tienes que tomar cierta preparación, tienes que mejorar tu inglés, tienes que mejorar tu comunicación asertiva. O sea, son muchas cosas que una persona tiene que tomar en cuenta en Canadá. Con esto quiero dejar claro que tampoco estoy de acuerdo con que todo el que llega a Canadá tiene que empezar de cero. No es la realidad de todo el mundo. Es la verdad. Hay personas que sí, porque quizás están con el inglés, no están muy avanzadas en el idioma o con la preparación académica, o quizás la forma en cómo buscan trabajo no es la forma quizás más efectiva. Hay otras personas que tienen la gran ventaja de conocer en su camino a personas que también le dan ese empujoncito, ¿verdad? Ese Porque networking que necesitamos las hacer relaciones funcionan en Canadá y en China, o en sea, todo lado del mundo. en todos lados. El networking es sumamente importante. Lo que sí es que yo creo siempre en la humildad, o sea, tenemos que ser súper humildes, de mira, yo me voy a Canadá, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para yo lograr establecerme en el mercado laboral que yo ando buscando. Porque el trabajo no va a tocar tu puerta, ¿verdad que no? Definitivamente. Entonces, eso es lo primero, entender de que tú eres muy bueno en lo que haces, estoy súper de acuerdo contigo, pero quizás el mercado laboral canadiense necesita algo diferente de ti y tienes que trabajar en eso. Qué buena observación que tú haces en cuanto a eso, porque es el temor de muchas personas, como tú dices, de tendré necesariamente que empezar desde cero. Sobre todo, como también en algún momento mencionábamos, aquellas personas que no tienen quizás la carrera que es más demandada del mercado. Y cuando hablamos de carreras, casi siempre las personas se enfocan en hablar de carreras como tecnología, de carreras como medicina, de carreras de repente como, no sé, cosas que tengan que ver con ciencia y matemáticas. Y son carreras que efectivamente tienen muchísima demanda, pero también estoy seguro que aquí hay muchas otras carreras que no necesariamente tú tienes que depender de una de estas para tú incorporarte en una de estas posiciones. Ahora, mira qué interesante, Mary, que mientras tú y yo conversábamos sobre todo este proceso, también habemos algunos que decimos, yo quiero ser empleado, pero también yo quiero ser
propietario de algo, yo quiero emprender algo y quizás eh, no lo hice en mi país porque simplemente tenía el deseo de emigrar, pero ya estoy aquí, ya no hay excusa para yo ahora emprender. Y ahí es donde me pregunto, ¿qué tan complicado puede ser para una persona que está completamente involucrado en su trabajo, pero que también desea hacer lo que tú has hecho, que es muy admirable? Tú mientras estabas trabajando, y es algo que hablamos detrás de cámara, mientras estabas trabajando, eh, seguías empleada en trabajar en tu proyecto personal con lo que hoy se conoce como Rumbo Canadá. Y todos en algún momento debemos empezar o hemos querido empezar algo, pero nos preguntamos, ¿qué tan difícil es hacerlo en Canadá? Y quizás específicamente porque en estos países desarrollados se utiliza mucho el tema de que las personas le dan seguimiento a todo lo que tiene que ver gastos operativos, pero también los gastos más preocupantes, que son los gastos que van relacionados a la parte de impuestos o de gobierno. Entonces, vale la pena realmente, Emily, involucrarse en un proyecto personal, que tú seas propietario de tu propio proyecto, aún con todas las cosas que quizás te vas a topar en el camino con el gobierno canadiense, por ejemplo. Claro, bueno, y eso depende de cada quien, Iván. Lo que yo siempre le digo a la gente que se me acerca, ay, Emily, yo tengo estudiado de negocio, ¿qué tú opinas? Y demás, es qué tan apasionado tú estás con esa idea de negocio. O sea, es algo que tú harías de gratis al principio, a ver si te gusta. Si la respuesta es que sí, pues entonces es algo que tú realmente puedes hacer, ¿verdad? Que no te vas a aburrir en el camino, que no vas a tirar la toalla tan rápido Claro. por todos los inconvenientes que pueden pasar. La parte operativa de un negocio en Canadá, o sea, tú crear una empresa per se es un proceso que no es rocket science, o sea, no es un proceso complejo, ni mucho menos. Hay personas que para iniciar trabajan bajo su propio nombre, ¿no? Que es como un ingreso secundario, vamos a decirlo. Que tú tengas tu trabajo de 8 a 5, pero que quizás tú vendas algo en particular y tengas un segundo ingreso. Y eso es lo que se llama como sole proprietor, creo que se le dice así, ¿no? Así Eso es. es algo que tú puedes registrar en línea, bastante sencillo, hasta que tú vayas viendo si es algo que te llama la atención, que va facturando, que es rentable. Y ya cuando tú veas que ese negocio que tú tienes, que está registrado bajo tu nombre, ¿verdad? Y que los ingresos tú lo vas a registrar bajo tu nombre también, pero como otros ingresos en tu declaración impositiva, si tú ves que los ingresos que tú vas registrando con ese emprendimiento que tú tienes son suficientes para tú pagar tus gastos, pero también hay un excedente de eso, pues ya ahí tú hablas con un contador a ver, o con un abogado también laboral para que puedas identificar los pasos que tienes que dar para incorporar una empresa, ¿no? Y ya ahí, ya esto es otro calibre, ¿verdad? Ya esto es otro nivel, Claro. porque ahí ya tú tienes más responsabilidades con Canadá, tanto impositivas como laborales, como legales, pero vale la pena eh, indagar un poquito más sobre eso. No es muy fuerte, pero lo que yo sí siempre digo es que para tú empezar un negocio, tú no tienes que tener todo listo, ni todo, ni el business plan perfecto y estructurado, y esa página web lista, y ese Instagram con un community manager detrás. O sea, no, o sea, tú puedes empezar y es súper válido en el camino tú ir trabajando y ajustando las cosas a cómo tú vas en el mercado. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de proyectos que se lanzan y en el camino uno va ajustando de mira, esto funcionó, esto no funcionó, quita, pon, arregla, el público me está pidiendo esto y demás. O sea, y es súper, súper válido hacerlo así, como un ejercicio, ¿no? Y ya en el camino tú dices, ah, mira, pero quedó de lo más bien o el público me pidió esto y lo voy a tomar en cuenta a futuro. Yo tengo conocidos, a mí me encanta, Iván, hablar de negocio con la gente, para que tú tengas súper eso claro. Me encanta que la gente tenga idea de negocio y decirle, pero mira, eso, o sea, eso puede funcionar, vamos a ver cómo lo hacemos y demás. Y me ha pasado mucho con gente que tiene ideas interesantísimas de negocio, pero en papeles solamente porque están o están esperando tener ese El plan tan momento perfecto. estructurado
para lanzarlo. Y en lo que tú piensas y espera, ya hay otro que lo lanzó. Definitivamente. Entonces me llama mucho la atención como eso que tú dices, porque efectivamente cuando esperemos, y de hecho el proceso de migrar, efectivamente, que nosotros nos preparamos y hacemos todas las diligencias del lugar, es un proyecto que nosotros no podemos esperar el momento perfecto, porque no va a ocurrir. O sea, si nosotros decimos de repente, no, yo voy a esperar que Canadá mejore para yo empezar el proceso migratorio, no lo va a empezar nunca. ¿Por qué? Porque las leyes aquí constantemente cambian. Y no solo aquí, creo que en cualquier lado del mundo, lo que hoy existe, mañana deja de existir. En consecuencia, cuando hablamos de crear un proyecto, específicamente un proyecto de empresa, como lo que estamos hablando en este momento, nosotros nunca vamos a tener el momento correcto. Siempre va a faltar algo. Pero yo creo que lo importante es empezarlo. Y tú una vez dijiste en un post que me llamó bastante la atención. Mientras hay personas que se están quejando de que están en una provincia completamente desolada porque no tienen supermercados quizás multi enormes como normalmente buscamos, un Walmart, no sé, de repente, o quizás cuando estamos buscando el mejor restaurante porque no tenemos múltiples restaurantes, quizás tú estás perdiendo una oportunidad de negocio. Tú ya descubriste que no existe algo. Ahora, tienes la oportunidad de tú ser el primero Totalmente. O y sea, fundar algo que no existe. aquí hay un mercado y sobre todo el mercado latino que está creciendo, porque lo sabemos. O sea, cada vez hay más latinos en Canadá, cada vez tú tienes más personas de habla hispana cerca de ti y que necesitan eso, que tú tienes esa idea de negocio y que puedes trabajarla. Yo siempre pienso, ay, es que no tengo una idea de negocio en la mente y demás. Bueno, piensa que es eso que a ti te gustaría tener, pero que no lo tienes porque no existe en donde tú vives. O sea, que eso puede ser una grandiosa idea de negocio. Eh, y sobre todo, no solamente a nivel de creación de negocios, pero en esas regiones de Canadá, en esas provincias, vamos a decir que no son las más populares o quizás las que llaman mucho la atención, también son aquellos lugares donde la competencia laboral puede ser hasta menor, porque no es lo mismo tú buscar trabajo en Toronto que buscar en Saskatchewan. Para nada, Para nada, para ¿verdad que nada. no? Porque la cantidad de gente es obviamente mucho menor y eso quiere decir de que aunque quizás las oportunidades laborales o la cantidad de trabajo sea menor, también tú vas a tener menos competencia. O sea que a esas personas que quieren venir para Canadá y que están súper motivadas y tienen muy buena preparación, también hay que explicarles de que Canadá no es solo Vancouver, Toronto y Montreal, que hay un poco más allá y que puede ser también una grandiosa oportunidad para que esa persona pueda crear su familia, adquirir su vivienda sin tanto brinco en el precio y con muchísimos factores más de beneficio. Claro. Tú sabes que, y qué bueno que tú haces mención sobre eso, porque hubieron algunas provincias aquí en Canadá que en un momento determinado, específicamente cuando estaba el auge de venir a estudiar y hacer un proceso migratorio a través de los estudios, que sabemos que hoy en día todo ese esquema ha ido cambiando y vamos a tocar un poco sobre ello en un momento, pero hubieron muchísimas personas que tomaron vías, no vamos a llamarles fáciles, porque la vía fácil para un inmigrante no existe, pero creo que vías más competitivas basado en su perfil y basado en las cosas que podía ofrecer a Canadá. Y es increíble como muchas personas que en algún momento yo mismo dudé como van a poder hacer un proceso migratorio exitoso aún sabiendo las cosas que deben de seguir mejorando. Y es increíble ver lo que sí lo lograron. Algunas personas le llaman posiblemente suerte, pero yo creo que estas personas iban preparadas, como tú dices, para esta provincia que necesitaba personas y que continúa necesitando personas, que continúa necesitando personas que tengan no solamente capacidades y formaciones como profesionales, pero sino que también decidan invertir en las provincias, como adquirir su casa, como de repente emprender un nuevo negocio y que como consecuencia le va obviamente a brindar beneficios a la misma provincia. Y aquí hay muchísimos programas de ayuda a esas personas que quieren emprender y que quieren sacar oportunidad de negocio. Y en ocasiones nosotros vemos muchas personas que tienen grandes sueños
y se limitan y dicen, yo no lo voy a hacer porque de repente ya hay un negocio de eso. Óyeme, tú no sabes si el negocio tuyo va a tener mejor impacto, mejor posicionamiento que el otro. ¿Por qué? Porque yo pongo esto como por ejemplo, cuando tú decidiste entrar al área ya como consultora de inmigración, yo no quisiera imaginarme cuántas personas ya existían como siendo Uf, malos y siguen influencers, existiendo, y malos siguen influencers que existiendo. existen, que sé que había muchísimos influencers ya que también estaban brindando información que de repente tú vas a su Instagram hoy en día, tienen 300, 400, 800 mil seguidores, pero la realidad es que eso no te impidió a ti y a muchos consultores buenos que existen aquí en Canadá a que hagan este tipo de oficio y den este tipo de servicio. Así que si No, usted, claro, es que, Iván, mira, la competencia es sana. O sea, la competencia es lo que a ti te levanta de la cama y te dice, mira, vamos arriba, porque mira fulano lo que está haciendo, o mira Mengano. Y no es que tenemos que vivir en un mundo a la corrida o full de competencia, pero yo siento que el pastel es demasiado grande. O sea, no solamente en lo que yo trabajo, en todo en la vida, siempre va a haber oportunidad de negocio. Mira, por ejemplo, Chinatown, o sea, están todos los restaurantes uno al ladito de otro uno y lo de todo tiene otro. su público. O sea que no podemos dejar de emprender porque yo creo que esa idea de negocio ya alguien la tiene o porque si yo me pongo a hacer este negocio yo creo que fulano se va a sentir mal o demás. O sea, para nada. La competencia siempre es sana y uno puede aprender muchísimo, muchísimo del otro. Así que, emprendedor, usted que está allá afuera, que está aún preguntándose si poner una panadería es lo que le va a dar beneficio, si usted aún está dudando de poner un negocito que le va a ayudar a usted posiblemente a posicionarse un poquito mejor y entender que el público le va a consumir, no tenga miedo, saque su negocio y posiblemente, usted inclusive con la experiencia ya de alguien que tenga el mismo negocio va a tener resultados quizás tan buenos o mejores que lo que existen en el mercado. Emily, una cosa, nosotros que hablamos de mucho de tema de negocios y de migración, tú honestamente, aquí entre nosotros, has tenido personas que te han negado la visa, ya sea de estudio, ya sea una visa de paseo, una visa de trabajo, y que en algún momento esa persona diga, es tu culpa, porque tú fuiste que hiciste mal este Oh, trabajo. pero es el pan nuestro Pero de no, cada pero no te día de los dijeron, no te consultores. dijeron la información, ¿verdad? No te dijeron la información completa, no te dieron todo el detalle y de repente pasa algo. ¿Te ha pasado algo así? Mira, tú sabes que el consultor que diga que nunca ha tenido una negación está mintiendo. O sea, eso es lo normal, que existan aprobaciones y que existan negaciones. Obviamente, el trabajo de nosotros es tratar de recibir o tratar de eliminar ese porcentaje de negación lo más que se pueda, pero no depende 100% de nosotros, es una realidad y yo siempre a mis clientes se lo pongo claro desde el principio. Ok, lo que pasa es que existen estrategias también para uno definir cuál es tu cliente ideal, porque yo soy fiel creyente de que no todo el dinero se gana. Entonces, el tipo de cliente que yo quizás recibo es un cliente que yo entiendo que tiene altas Claro, posibilidades de recibir una aprobación. Si a mí llega una persona que no tiene la capacidad económica, que no tiene la capacidad lingüística para el programa que quiere aplicar, en una cita migratoria se le informa, mira, este no es el momento para tú aplicar a Canadá. No, pero que yo quiero aplicar, bueno, conmigo no va a ser, ¿ok? Porque yo soy muy responsable en eso. También, no sé si lo sabías, Iván, pero antes de nosotros ofrecer un servicio, o sea, un servicio migratorio, tenemos que firmar un contrato de representación, ¿ok? Y en ese contrato de representación se delimitan todas las responsabilidades y alcances tanto del consultor como del cliente. Si el cliente miente en una aplicación, por ejemplo, que te presenta información bancaria falsa, ¿verdad? Porque eso pasa en la vida real, pasa. ¿verdad? Que quizás te esconde negaciones anteriores a otros países como Estados Unidos y por más que tú se lo preguntas, no te lo informa.
y la negación viene claramente por eso, pues ahí lastimosamente nosotros no es que podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque tú me ocultaste información y firmaste un acuerdo donde decía que la información que me tenías que brindar era la información verídica. Ahora bien, también existen negaciones que son, vamos a decir, negaciones injustificadas, ¿ok? Que es cuando una persona aplica a cierto permiso, cierto programa migratorio, cumple con todos los puntos, ¿ok? Y toda la información que se mandó fue la correcta, pero el oficial o hasta el mismo sistema, porque no sé si lo sabían, Canadá también utiliza inteligencia artificial para revisar cierto tipo de aplicaciones que se llama Chinook. Si el sistema lastimosamente automáticamente rechaza una aplicación por error o también ese oficial por error la rechazó, pues ahí uno lo que hace es que pide una revisión, Ok, vamos a decir, una reconsideración, ¿no? De que mira, esto que tú rechazaste no está justificado, este rechazo no corresponde, por favor, vamos a revisarlo. Y en algunas claro. circunstancias, Canadá pues abre esas aplicaciones otra vez y ahí ofrece la aprobación. Pero es una realidad. Así como celebramos también las aprobaciones que recibimos, pues así también nos entristece muchísimo recibir negaciones. Entonces, sí, pasa en TNT, pasa en la vida real, o sea, las negaciones suceden, eso es cierto. Lo que pasa es que ya como consultor, pues uno trata con todos los medios de que las aplicaciones que se envíen sean las correctas y con el formato y la preparación adecuada. Excelente. Óyeme, y tú sabes que en algunas ocasiones, específicamente cuando estamos entrando en un área de profesión, en fin, muchas veces tomamos ese trabajo y lo hacemos a veces hasta personal. Y cuando digo personal es que en ocasiones nosotros dejamos dinero, dejamos sentimientos, dejamos tiempo y dejamos otras cosas muchas veces involucradas para que las personas que estén al final del día buscando el éxito de cualquier servicio que esté teniendo conmigo sea positivo y que esa experiencia sea buena. Y yo me imagino que inicialmente a ti te tocó dar tu llorada en muchas ocasiones, tener que preguntarte, óyeme, ¿esta es realmente la carrera correcta para mí? Ya sea porque o la persona fue muy tocada contigo, muy cercana a ti, o porque la persona al final del día haya sido quizás imprudente y te haya acusado o te haya posiblemente amenazado sobre Claro, cosas claro. que no eran. Sí, wow, me encanta este tema, te voy a esa es la verdad. Es el tema tuyo. Mira, pero uno con el tiempo, uno aprende como que a manejar esas circunstancias. Por ejemplo, si a mí me llegan clientes que son amigos míos, muy cercanos o familiares, esos clientes yo no los atiendo, sino que los refiero a otra persona. ¿Ok? Porque Excelente. prefiero mantener la amistad y los lazos familiares antes de recibir alguna respuesta quizás no favorable o demás. Eso es lo primero. Me cuido muchísimo con eso. Y segundo, obviamente también hay clientes que te llegan más cerca del corazón que otros. O sea, a eso yo le digo a mis clientes estrellas, como que van como que en tu misma sintonía, que nos llevamos súper bien, que no, nos hemos hecho hasta amigos fuera del ambiente laboral, por así decirlo, y que nos cuentan sus struggles, sus celebraciones y todo lo que está pasando. También hay clientes o hay personas que se acercan a ti en situaciones desfavorables, económicamente hablando. Y por esa razón, ya hace casi un año yo creé una fundación que se llama Fundación Rumbo Canadá, Increíble. donde yo ofrezco asesoría y representación migratoria sin costo a personas en situación muy vulnerable. Entonces, ¿por qué lo decidí crear? Porque fue lo primero que te dije al principio, que yo inicié esta profesión porque me gustaba ayudar a la gente, ¿no? Que sentir ese calor humano y demás. Eh, y me acuerdo, como ahora, yo tengo un hermano que tiene discapacidad, que tiene síndrome de Down. Ok. Eh, y hay una persona que vive aquí en Canadá que su hermana también tiene síndrome de Down
Y mi hermano y su hermana estaban o están juntos en actividades en las tardes y todo lo demás. Pues esa persona había intentado traer a su hermana como visitante, creo que 3 veces, y se la habían negado ese visado. Imagínate, o sea, eso me llegó duro, porque una Claro, persona claro. que, eh, o sea, vive lo que yo he vivido, como ser una hermana de una persona con capacidades distintas, y que encima tu hermano no pueda visitarte aquí de turismo porque le nieguen la visa. O sea, y yo decía, no, pero o sea, esta negación no puede ser. O sea, esa persona había ya acudido a abogados para intentar remediar el tema con Canadá y no había forma. Y me acuerdo que yo conversé con ella y le dije, tú me permites hacer esa aplicación y no te voy a cobrar. No te voy a cobrar porque yo lo quiero hacer como ayuda, ¿no? Claro, un servicio voluntariado, Eh, vamos a decir. como un voluntariado, porque, o sea, me llegó muy, muy duro, o sea, ¿cómo es posible? Dios mío. Y nada, yo me entregué en cuerpo y alma a esa aplicación y a las 2 semanas se aprobó, gracias a Dios. Qué bueno. Y entonces, por eso yo decidí crear la Fundación Rumbo Canadá, para ayudar como a ciertos casos así bien puntuales donde se me acercan, pero casos que de verdad necesiten ayuda, no es que te voy a llamar para que no me cobre, pero estoy bonchando por el otro lado, o sea, no, son gente de verdad en situación complicada, vulnerable, que necesiten como ese soporte. También yo vivo aquí en Ottawa, entonces lo que hago es cada cierto tiempo ofrezco como unas clínicas presenciales sin costo, Ujú. donde se reúnen quizás 10, 15 latinos y ahí exponemos ciertos temas migratorios y abrimos la mesa para preguntas y demás sin costo. O sea que trato siempre de colocar como ese granito de arena que para mí es muy importante. Qué interesante, óyeme. De verdad que te felicito porque estás haciendo no solamente una buena causa, estás ayudando a personas que tienen situaciones vulnerables, como tú has mencionado, pero también personas que vienen de múltiples rechazos. Y ahí es donde yo me pregunto en ocasiones, como a pesar de todos los cambios que hay constantemente cuando hablamos de procesos migratorios que siguen pasando, ¿aún vale la pena realmente, Emily, venir a Canadá? Quizás una de las preguntas que sé que vamos a tener, y quizás otra de las cosas que yo me pregunto sobre esta profesión, porque tú crees que realmente es una profesión la que tú estás haciendo actualmente, que no solamente ayuda a personas, pero que también financieramente puede ayudarte a tener lo suficiente para pagar tu casa en el futuro, para tener tus gastos cubiertos. Quizás que haya personas que están pensando en convertirse quizás en algún momento en consultor de inmigración. ¿Vale la pena realmente, Emily? Yo sé que tienes mucho dinero guardado por ahí, porque No me digas. sí, sí, sí. No creo, no. Tú Mira, trabajas mucho, por eso lo digo. qué malo. Mira, para la primera pregunta, si vale la pena, 100%, pero, y eso hay que subrayarlo en rayita, vale la pena para las personas que quieren hacer una migración responsable, que quieren venir a Canadá informados, capacitados y preparados. No que quieren venir a Canadá porque vieron un reel que dice que Canadá necesita gente. ¿Ok? Sino ese grupo de personas que de verdad dice, bueno, yo quiero una mejor vida, quiero estabilidad, quiero paz para mis hijos, quiero tener la oportunidad de no tener que buscar visa si quiero ir a otros países, Exacto. o quiero también experimentar lo que es vivir fuera de mi país. Okay. A ese grupo de personas, sí, Canadá sigue y seguirá siendo una buena opción. También, Iván, acuérdate que estamos en temporada electoral. Sí, Entonces, eso es todos otro estos tema. cambios que tú estás viendo son obviamente un mensaje, ¿verdad?, del gobierno actual para tratar de, vamos a decir, seguir calando en el gusto de la gente. Sí. Entonces, el tema migratorio siempre va a estar una conversación sobre la mesa, sobre todo En tiempos electorales, para, diría yo, sobre para todo. épocas Sí, electorales. muy de Eh, acuerdo. Así que yo entiendo que esto es cíclico. Lo que yo siempre trato de decirle a la gente, y sobre todo a los que se me acercan, ay Emily, yo vi que ya Canadá no va a dar permiso de trabajo.
así no me digas. O sea, hay que leer la letra pequeña, hay que entender, bueno, ya no va a dar permiso de trabajo, pero para este grupo en particular, no para todo el mundo. Entonces, eso es el error que mucha gente comete, que ve el título o ve los primeros 3 segundos del video y ya entiende que eso es para todo el mundo y que todo aplica para todo. Y no es así, y crea pánico a veces innecesario. Entonces, los cambios migratorios van a continuar cambiando, van a continuar sucediendo, vamos a decirlo así. Claro. Yo creo que esta profesión fuera muy aburrida si todo fuera estático. O sea, nos tenemos que mantener así informados y actualizados constantemente, es una realidad, porque los cambios son sin estarlos esperando. O sea que sí, entiendo que sí vale la pena intentarlo, no solamente en Canadá, pero cualquier otro país que una persona tenga ese sueño de vivir en él, pues yo honestamente le recomiendo que lo intente. O sea, duele más tú lamentarte por no haberlo intentado que por intentarlo. Entonces, yo no dormiría tranquila teniendo ese sueño y esa meta y no hacerlo porque fulanito me dijo que no. O sea, déjame yo investigar O un porque a poco alguien más más le a fue detalle. mal, ¿verdad? Porque a veces también O porque vemos que a fulano otro le le fue va mal. mal y se devolvió, no es el mismo escenario de todos, ¿verdad? Así es, así mismo es. Y para tu segunda Ay, pregunta, que ay, fue una ay, ay. pregunta muy interesante, tú sabes, Iván, que aquí se pagan muchos impuestos. Entonces, eso es una profesión que, aunque puede ser rentable como cualquier otra profesión o cualquier otro tipo de negocio, también es una profesión que tiene un alto nivel de responsabilidad y excesivo estrés. ¿Ok? Y lo conversaba con una colega que también es consultora y me decía, Emily, pero es que yo nunca viví los niveles de estrés que yo estoy viviendo ahora. Porque en el trabajo de 8 a 5 que me pagan bien, hay un problema, yo lo escalo. No, mira, esto no está funcionando, déjame yo que hablo con mi supervisor, con el director, a ver, y ya tú a las 8, perdón, a las 5 tú cierras, bye, chao. O Y- sea, pero en esto no, en esto no tenemos dónde escalarlo. O sea, tenemos que nosotros ser los responsables del trabajo que estamos realizando. Entonces es un trabajo altamente demandante de tiempo, de conocimientos, muy de trabajar directamente con la gente. Hay que tener ese tema de comunicación, de cómo tú comunicas las cosas, ¿verdad? Porque aunque yo pueda estar quilladísima o queriendo decir algo, tengo que calmarme porque este correo tengo que escribirlo bonito, porque si no van a decir, no, mira, Emily, mira tal cosa. O sea que es un trabajo muy gratificante porque uno ayuda muchísimo a la gente, pero igual es altamente estresante, es una realidad. O sea, eh, los niveles de ansiedad que quizás dispara este tipo de trabajo son muy altos. ¿Okay? O sea que no sé si esa era tu pregunta. No todo es tan lindo como se ve. En las redes uno pone lo bonito, pero Claro. todas las luchas que hay detrás, uno eso no lo comparte. Toda la lucha que conlleva hacer ese trabajo muchas veces no se comparte. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y qué bueno que alguien como tú, que tienes la experiencia, que vives el día a día, nos puedes decir realmente cuál es la vivencia de una persona que quiere dedicarse a ser consultor de inmigración y que obviamente diario lidia con diferentes escenarios y con diferentes tipos de personas. Y qué bueno que efectivamente esta profesión también le crea a las personas los mecanismos y recursos necesarios para ellos poder ser independientes, comprar su casa, comprar su carro, tener los gastos necesarios para sobrevivir y tener vacaciones, no sé, creo que independientemente, como tú dices, de todos los impuestos que sabemos que nos quitan, eh, existe oportunidad de poder nosotros también tener cosas, aparte de que ya Sí, estoy ayudando a alguien. totalmente, totalmente. Yo no creo que eso viene atado a un tipo de trabajo o negocio en sí. O sea, todo trabajo o todo emprendimiento que se haga con entrega, con responsabilidad, que tú crees una buena clientela,
que los clientes que tú atiendas, tú lo dejes altamente conformes y que te puedan recomendar un poco más adelante, va a ser un negocio rentable. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. O sea, yo no puedo entrar a un negocio simplemente porque deja dinero. O sea, yo tengo que entrar porque me gusta, porque me apasiona, porque yo voy a entender que ya yo no tengo vacaciones. O sea, Iván, yo cuando me voy de viaje, por ejemplo, que voy mucho a República Dominicana, yo me llevo mi laptop y trabajo de lunes a lunes. O sea, es verdad que un lunes yo digo, mira, yo estoy full y yo hoy no voy a trabajar, voy a cerrar mi agenda y demás, pero el domingo tengo que amanecer porque tengo que mandar Tiene que aplicaciones. trabajar doble. Tú sabes, entonces ahí tengo que trabajar doble. Y eso es lo que la gente no ve, que se trabaja muchísimo, pero se trabaja muchísimo en cualquier tipo de negocio, ¿no? Hasta la persona que desee emprender en un restaurante porque le apasiona cocinar, ahí no hay vida, o sea, eso es súper esclavizante. O sea que yo pienso que si emprendes en un negocio, pero que también tú inviertas en personal, en capacitar la gente, en hacer crecer esos esos empleadores que trabajan contigo, para tú ya más adelante poder delegar y estar un poco más tranquila, pues fuese ganar, ganar. Es ganar, ganar. Así es. Emily, antes de despedirnos, 3 consejos que darías a aquel profesional que hoy en día dispone de un título o quizás de repente no dispone de un título, pero sí de una certificación, que aún así se pregunta cuáles son algunos de los pasos que debe tomar para poder emigrar a Canadá. Perfecto. 3 consejitos que sé que no van a pagar nada, eso están completamente gratis en el podcast. Claro, mira, el primer consejo que le diría es que si ya sabe inglés, estudie francés. ¿Francés? ¿Ok? Que saque 2 días a la semana para anotarse clases de francés para que pueda pues tener un francés medio avanzado para este plan migratorio. El segundo consejo que le diría es que ahorre, Todo lo porque que pueda. todo lo que pueda, porque no es mudarse a Canadá, o sea, tú salir de tu zona de confort a cualquier país del mundo es costoso. Son meses que quizás vas a gastar mucho en la primera vivienda, en amueblar tu casa, capaz que tú no consigas el trabajo tan rápido como tú pensabas y tengas que acudir a tus ahorros, o sea, que ahorrar, eso va a ser fundamental. Y el tercer consejo que yo le daría, no solamente a ese profesional o esa persona que quiere inmigrar, sino a cualquier persona que sale de su país, es que sean que sean las circunstancias por las que haya salido, trate siempre de hablar bien de su país, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Porque al final, aunque tengamos aquí un permiso de trabajo o tengamos una visa de estudiante, un permiso de estudiante o una residencia permanente, de donde somos de República Dominicana, ¿verdad? A menos que ya tengamos el pasaporte canadiense. Entonces, para mí es súper importante uno enseñar fuera de nuestro país lo lindo que tenemos. Tenemos muchísimas cosas malas y eso hacemos otro podcast de eso si tú quieres, pero no tenemos que siempre estar mencionando siempre lo negativo. Lo negativo. Así que esos son, yo creo que los 3 consejitos que yo le diera a una persona que quiere salir de su país. Me encantaron. Y cada país, como tú dices, tiene sus dificultades, tiene sus desafíos, tiene sus cosas por mejorar. Creo que han sido 3 consejos responsables. Me han encantado, me ha encantado tu participación, Emily. Estoy muy Gracias. agradecido de tenerte aquí. Nuevamente agradecemos a Emily por el tiempo que ha estado con nosotros en este episodio. Agradecemos también a ustedes quienes han quedado hasta el final de este episodio. Agradecemos que ustedes nos siguen y comparten con los demás este tipo de contenido. Al hacerlo, nos están ayudando de forma increíble. Para encontrar más información sobre Emily y lo que ella hace, pueden encontrarla en Instagram como Rumbo Canadá. También pueden encontrarnos nosotros en las diferentes plataformas, tales como YouTube, Spotify y Apple Podcasts como Entre Opciones Podcast. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, les invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, el mismo usuario, Entre Opciones.
Gracias y será hasta un próximo episodio.